5, 4, 3, 2. Qué bendición nuevamente llegar a cada uno de ustedes compartiendo un mensaje de esperanza en tiempos en los cuales se acerca el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad, hermano querido, queremos que podamos tener esa seguridad que hay un nombre maravilloso que nos da la protección y la seguridad de su pronto regreso. Y en alguna oportunidad hemos tenido una experiencia con nuestros hijos. Quiero compartir la que yo tuve. Cuando mi hija estaba pequeña, siempre cuando nos subíamos al carro y teníamos que viajar a un lugar lejano, en aquel tiempo no existía o no teníamos acceso a la tecnología como hoy el Waze o algún dispositivo para guiarnos, pues ella la primera pregunta que hacía es, ¿a dónde vamos y cuánto vamos a tardar? Y cada 15 o 20 minutos era la pregunta, ¿estamos cerca? ¿Vamos a llegar? Eh, ¿Cómo sabemos que ya estamos llegando al lugar? Y para mí la respuesta era siempre, para mi hija, ya casi, mira los árboles, cuando veas tal puente o tal entrada de la ciudad, entonces te das cuenta que hemos llegado. Era una pregunta constante que se repetía. Quizás tú y yo también hacemos esa misma pregunta. ¿Cuándo sabremos que ya estamos cerca o Jesús viene cerca y tener la seguridad que estamos haciendo lo correcto y que vamos por buen camino? Hoy en día con la tecnología podemos saber aún en qué minuto vamos a llegar y en qué momento el tráfico va a estar. Pero sabes, el Señor Jesús a cada uno de nosotros nos da esa linda oportunidad a través de su palabra de poder saber el camino, aun cuando nosotros no tengamos un mapa establecido para poder entender el día y la hora de su pronto regreso. Quiero en esta oportunidad invitarte a que hagamos una oración, porque el tema que hoy vamos a desarrollar nos definirá en qué momento estoy de mi vida personal, mi familia y mi iglesia también. Oremos, Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Al abrir tu palabra, guíanos, háblanos y que se haga conforme a tu voluntad. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Una de las cosas interesantes que la Biblia presenta es cuando el profeta Amós, en el capítulo 3 y el versículo 7, da una declaración importante para el pueblo de Dios, como también para nosotros. Y quiero que tú puedas observar específicamente lo que Amós nos recuerda. La palabra del Señor nos dice que por nada debemos nosotros olvidarnos el consejo, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Los profetas siempre han jugado un papel muy importante al momento de poder dar un mensaje al pueblo, para dónde tiene que ir el pueblo, para dónde tiene que moverse, qué es lo que tiene que hacer o entregar a Dios. En el caso del profeta Daniel, dio una profecía que hasta el tiempo del fin marcaba, un periodo que aún el mismo Daniel expresó que no entendía. Y el Señor, a través de su ángel, le dijo, no te preocupes, Daniel, no te preocupes, porque Dios sabía que ocuparía otros hombres. 500 años después, nuevamente ocupa al profeta que se le reconoce como en el sector de Patmos, Juan, que en el libro titulado Apocalipsis desarrolla más específicamente cada uno de los eventos finales, dando el consejo cómo la iglesia debía de comportarse, como también lo que iba a enfrentar lo que la iglesia. Y 1800 años después, la iglesia recibe nuevamente un mensaje a través de la profeta Elena G. de White, en el cual, desarrollándose en el libro El gran conflicto de los siglos, toma la veracidad de lo que Daniel y también Juan declararon acerca del tiempo final. Ahora, es interesante
que los profetas dan no un mensaje personal, sino un mensaje de parte de Dios para un tiempo específico, preparándonos para lo que es el futuro y cómo debemos de comportarnos. Ahora, hermanos queridos, en esta oportunidad vamos a tocar puntos importantes que hablan acerca de la reflexión que nosotros tenemos que hacer hoy en este día. Porque hemos estudiado acerca de las trompetas, hemos estudiado acerca de la apostasía y nos hemos remontado lo que es al pasado y muchos de nosotros nos quedamos solo con la historia en el pasado y nos olvidamos que la Biblia es de ayer, hoy y el futuro. Son mensajes específicos que tú tienes que acomodarlos en tu corazón, aun cuando hay cosas que no te gusten, pero es la buena voluntad de Dios para cada uno de nosotros. En el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo número 29, versículo 1 y 2, la Biblia presenta algo interesante. Presenta a un rey muy importante en ese tiempo. La Biblia dice que comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. El versículo 2 nos sigue diciendo, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. La mayoría de los relatos que nos presenta la Biblia de los reyes principalmente tienen dos características. Dan el tiempo que comenzó a reinar, durante el tiempo que reinó, y al final dice, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, y el otro hizo lo bueno ante los ojos de Dios. En el caso del rey Ezequías, dice que hizo lo bueno. ¿Qué significa hacer lo bueno? En primer lugar, Ezequías tomó unas decisiones importantes, tanto en los libros de los reyes que encontramos crónicas acerca o historia acerca de cómo los reyes actuaron. Menciona que Ezequías botó esos lugares que no eran para adoración a Dios, lugares que habían sido tomados a exaltar dioses paganos, dioses falsos, y empezó a hacer conforme a lo que había encontrado a través de los consejos de los ancianos, de los profetas. Pero es interesante lo que Segunda de Crónicas, capítulo 20 y el versículo 20 nos menciona. Segunda de Crónicas dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tocoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Este mensaje es parte importante del éxito de los reyes. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona que en primer lugar, cuando creemos en Dios, creemos que Él nos va guiando. Creemos que no es una organización, sino que es una iglesia con misión. No creemos que es algo terrenal, sino que algo que Dios ha ido conduciendo. Porque cuando nosotros hablamos desde el año 1844, vemos que hay una iglesia que Dios ha llevado de la mejor manera, pero no es conforme a la voluntad humana. Porque en primer lugar, creer en Dios significa creer en su palabra. Y cuando creemos en su palabra, podemos entender y ver las características de un verdadero profeta. Y Ezequías tomó muy en claro cuando también Dios a través del profeta dijo, creed en sus profetas y seréis prosperados. El rey tenía una gran responsabilidad de guiar a un pueblo y no podía hacerlo conforme a su voluntad o a lo que él pensaba. Consultó a Dios y escuchó a los profetas conforme al mensaje. Ezequías sabía que los mensajes de los profetas en muchas oportunidades no alentaban. En oportunidades eran mensajes de reprensión, mensajes en el cual decía, oye, estás haciendo mal y puede venir un castigo si no cambias tu camino o no cambias tu manera de actuar. Ahora, queremos en esta oportunidad poder tener claro cosas importantes que Ezequías pudo entender.
Y vamos a centrarnos en 3 puntos. El primero, vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo número 11. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Dios quiere recordarnos a nosotros algo importante. En primer lugar, Él dice, Él nos ha escogido a nosotros. ¿Qué significa esta parte? Cuando se arma un equipo de fútbol, el entrenador escoge a sus jugadores. Y en oportunidades, los entrenadores han sido criticados, han sido quizás hasta ofendidos porque han puesto a jugadores que para los que están afuera dicen, esas personas no son idóneas para estar en ese partido. Pero es interesante que el entrenador tiene un ojo y conoce a sus jugadores más que los que están en las gradas. Los jugadores quizás cuando dan esa oportunidad experimentan ser guiados por un gran entrenador. Nosotros hemos sido llamados y sabe, Dios no nos eligió porque la capacidad que tenemos, por nuestra corbata, por los títulos que tenemos colgados. Dios nos escogió porque Él va a hacer una obra maravillosa en nosotros. Cuando nosotros podemos recordar el libro de Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo número 9. Primera de Pedro nos recuerda algo interesante. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un privilegio, pero es una gran responsabilidad este versículo, porque somos un pueblo escogido, pero dice que para que anunciemos, para que podamos dar un testimonio, como iglesia creemos que hemos sido llamados para este tiempo, pero tenemos una gran responsabilidad, no de poder entretener a la iglesia, no de poder entretener a nuestra familia, sino de poder compartir un gran mensaje, el mensaje de su pronto regreso, pero para que la gente pueda entender ese pronto regreso, presentar el mensaje del santuario que presenta a un Dios que está intercediendo a través de su Hijo Jesucristo, a través de ese sacrificio que hizo. ¿Ves? Es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad que tú y yo tenemos. Sí, cuando nosotros nos llamamos ser hijos de Dios, nos da esa linda oportunidad de poder decir, claro, soy un linaje escogido, pero también he sido llamado para tener un mensaje especial. En el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, página 140, la sierva de Dios, la mensajera de Dios, Elena de White, declaró la siguiente parte. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular separado del mundo. Con el gran instrumento de la verdad, los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de la verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales, las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya confiado alguna vez ha sido enviada a hombres y mujeres de la iglesia adventista. Qué importante es que nosotros podamos entender el mensaje que Dios nos ha permitido llevar. No es un mensaje solamente de poder expresar que todo va a estar bien, no. Es un mensaje en el cual debemos enfrentar seriamente, responsablemente, diciendo, Cristo viene pronto, Cristo te ama, pero también Cristo te está diciendo que habrán tiempos difíciles en el cual el zarandeo, en el cual el ateísmo y la apostasía fuertemente atacarán al pueblo, pero cuando nosotros estamos tomados de la palabra de Dios, podemos tener seguridad y decir, mas ya no vivo yo, sino que la palabra del Señor penetró en mi vida y Cristo vive en mi corazón. El rey Ezequías tuvo la virtud de poder entender el consejo de Dios y darle al profeta de Dios el lugar importante para llevar las orientaciones que necesitaba el pueblo y poder corregir la actitud
y prepararlos para que su vida pudiera continuar conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios, la luz mayor, y la luz menor, que es el espíritu de profecía, el objetivo principal es atraernos hacia Cristo Jesús, presentarnos el plan de la salvación, presentarnos el camino que hemos de tomar y las cosas que debemos de abandonar, que no nos sirven para nada, para el encuentro pronto con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos queridos, amigos, la pregunta que nosotros podemos hacernos es, ¿estoy yo entendiendo el privilegio que tengo de ser llamado por Dios? Pastor, líder, maestro, anciano de iglesia, tú que tienes esa responsabilidad en tu iglesia local, entiendes que ese privilegio lleva un compromiso no organizacionalmente, sino con el reino de los cielos. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Joya de los Testimonios nos vuelve a repetir en el tomo número 3, página 140. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como el pueblo peculiar. Ha hecho de ellos responsables suyos y los ha llamado a ser embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez en los seres mortales, las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Esa es la responsabilidad que tenemos hoy en día. Esa es la responsabilidad que estamos nosotros enfrentando. Dar un mensaje que el mundo lo conoce, lo lee en la Biblia, pero no lo quiere predicar porque no quieren enfrentar. Y hay dos cosas importantes que caracterizan a la iglesia verdadera. Lo conocemos nosotros tanto en Apocalipsis 12:17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Ahora, cuando nosotros podemos estudiar la Biblia, toma un punto interesante porque nos vuelve a repetir que nosotros somos la luz en medio de la oscuridad, somos la sal que el Señor nos permite que la gente pueda tener ese conocimiento. Ahora, ¿para qué nosotros tenemos que entender la misión que Dios nos ha dado? ¿Cómo puede suceder que la segunda venida pueda ser proclamada? En aquel tiempo, en el tiempo de Daniel, de Juan y aún de Elena G. de White, los medios de comunicación eran muy restringidos. No estaba la tecnología. Hoy tenemos la oportunidad de estar en tu casa, en tu trabajo, en el carro probablemente, y tú poder escuchar este mensaje. ¿Cuántas personas también pueden escuchar el mensaje del pronto regreso de Jesús? De cómo los hijos deben de comportarse, los hijos de Dios. Quiero que tú puedas nuevamente entender que el propósito de Dios a Ezequías era que su pueblo pudiera estar con bien, seguro y con la protección, con la bendición del reino de los cielos. El propósito de aquel tiempo con hoy en día no ha cambiado, es el mismo. Y quiero que nuevamente me acompañes al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29 y el versículo número 11. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido, y hemos hablado mucho sobre esta parte, a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. La segunda parte es que nos dice que nosotros nos ha escogido y específicamente para que estemos delante de él. Delante de él significa poderlo representar acá en esta tierra. ¿Cómo nosotros podemos representar a un Dios perfecto, a un Dios maravilloso, a un Dios que tiene un amor tan grande? ¿Cómo nosotros? Recuerda, Él nos escogió y ahora tenemos que representarlo. Escogidos, pero ¿qué habla más en la vida de una persona? ¿Sus palabras o sus acciones? Eso va de la mano. Porque el mismo proverbista dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros no solo podemos decir, tenemos la verdad, predicamos la verdad y no estamos viviendo la verdad. No compartimos la verdad con nuestras acciones.
La única manera que esto puede suceder es estar delante de Dios cada mañana, cada mañana. La Biblia nos presenta en los evangelios que los discípulos en oportunidades quisieron hacer cosas que Jesús también hacía. Y Jesús solamente le dijo, esto solamente sucede con ayuno y oración. Nos gusta tener el premio, la recompensa, pero no el proceso. Muchos de nosotros queremos bendiciones, queremos una vida sana, queremos sabiduría, queremos que nuestra familia pueda estar con bien, pero olvidamos que este es un proceso para estar delante de Dios, es estar en comunión con Dios. La oración no es algo condicional o solo en un lugar sectorizado, solo en la iglesia. La vida de oración es parte de poder estar delante de Dios. Moisés nos da una declaración interesante. Moisés prefería que la presencia de Dios estuviera con él, fuera delante de él, antes de poder continuar con la misión de llevar al pueblo hacia Canaán. Nosotros no podemos permitir decir que llevamos la verdad cuando la presencia de Dios no nos acompaña. El pastor Morris Bende escribió en una de sus declaraciones, la vida devocional del cristiano no es un asunto opcional, es el fundamento mismo de la vida cristiana progresiva. La vida cristiana no puede sustituir la vida devocional, porque en oportunidades nuestra vida cristiana puede volverse algo monótono, algo que se puede mantener solo como mientras me observan. La vida devocional es como el aliento, el alimento cada mañana, el momento de poder decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué interesante fue para Ezequías poder entender cómo podía estar delante de Dios. Qué importante es para que tú y yo podamos saber que no solamente es tener la Biblia o la mejor Biblia en aspecto de traducción o los mejores comentarios y pretender que conozco toda la historia, todo el significado del libro de Daniel y Apocalipsis, pero en mi vida no ha surgido ningún resultado. Por eso, cuando nosotros encontramos parte de los discípulos, me gusta mucho cuando en el libro de Hechos 4:13, Pedro y Juan dice que estaban cerca. Y leemos de la siguiente manera. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Después de poder observar esa linda oportunidad de ver cómo aquellos hombres que el entrenador, el maestro había tomado, había sacado de las barcas y habían dejado sus redes y los había convertido en pescadores de hombres, se maravillaban y decían, óigame, qué cambio tan maravilloso, qué cambio tan extraordinario. Estos hombres sin estudio, estos hombres quizás que nadie daba un 5 por ellos, ahora están siendo admirados y reconocidos por su forma de hablar. ¿Se recuerdan cuando Pedro negó a Jesús? La mujer le dijo, tu forma de hablar te condena, que tú también eras un discípulo. Qué lindo sería que también hoy a ti y a mí nos condenara la forma de hablar y nos dijeran que hablamos conforme a la palabra de Dios, porque nuestra vida se centraliza en hacer la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Qué lindo sería que nuestra vida hablara de cómo nosotros estamos enraizados. Por eso el capítulo 1 de Salmo nos dice que Él dice que nuestras raíces, nuestro fundamento debe estar buscando las profundas corrientes de agua que alimentan mi vida espiritual cada mañana. Esto es el estudio de la palabra de nuestro Dios para poder estar delante de Él. Recuerden el primer punto que estudiamos. Somos escogidos por Dios con un gran compromiso de presentar el mensaje final.
El segundo punto que hemos visto, estamos hablando que tenemos que predicar delante de las personas de nuestra relación con Dios íntima. Va a ser un cambio diferente nuestro testimonio. Y quisiera que nuevamente fuéramos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo número 11. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Es importante que nosotros podamos ver que hay tres cosas finales de este versículo que nos recuerdan. En primer lugar, dice que tenemos que servir, ministrar y quemar incienso. Está indicándonos que tenemos que poder ir con las personas y poder darnos completamente a la obra de nuestro Dios, entendiendo que predicamos de dos maneras. Predicamos amando a nuestro Dios, hablando de Él, y amando a nuestro prójimo, también haciendo con actos de bondad. La iglesia de Dios no es una iglesia solamente de palabras, sino también de acciones. Porque cuando nosotros podemos reflejar este mensaje maravilloso de las Sagradas Escrituras a las personas y le demostramos, les compartimos, les podemos dar el ejemplo en nuestra vida del verdadero amor y de los hijos de Dios amando a su prójimo, el mensaje calzará de una manera positiva y reflexionará para poder decir, ese es el ejemplo que yo debo de seguir para los que son los verdaderos hijos de Dios. Los días de la iglesia no han sido fáciles. Todo periodo, la iglesia han tenido que enfrentar situaciones complicadas. Pero el Señor nos recuerda y se lo dijo a Josué en el momento que tomó el liderazgo antes de poder entrar a la Canaán. Y nos lo vuelve a repetir a nosotros antes de su pronto regreso. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay cosas importantes que van a suceder. Y en Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, página 30, menciona que estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían la necesidad espiritual y clamaban al Señor por la unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí, estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Los discípulos no buscaban algo para ellos, no buscaban entrar en un conflicto, no pedían fuerzas para poder atacar a los escribas y fariseos que los perseguían. Pedían sabiduría, poder, pedían esa inducción de cómo hacer la obra para alcanzar a las personas y salvar a las personas, presentando el plan de la salvación a Cristo Jesús. Hoy en día la misión no ha cambiado. Somos un pueblo llamado para poder testificar del pronto regreso de Jesús, de presentar lo que Daniel y Apocalipsis hablan acerca del proceso. No solo centrarnos en la parte histórica o en la parte de las bestias, sino centrarnos en el desarrollo final que Dios tiene preparado para aquellos que son fieles y verdaderos. Hijos de Dios, que aceptaron ser escogidos, que aceptaron estar en comunión y que aceptaron poder servir predicando la palabra del Señor. Un joven de 16 años, uno de los pioneros de la iglesia adventista del séptimo día, Ladburu, a sus 16 años tuvo una complicada enfermedad, con escalofríos, con mucha temperatura, estaba luchando con la malaria. Por más de 9 semanas pasó en cama y no se recuperaba. En esos días que ya no soportaba más, pidió oración diciendo, necesito que hagas un milagro y cuando tú me levantes, yo iré a predicar. Esa misma noche, la temperatura cesó y él se levantó. Sin poder tener dinero, tuvo que trabajar por un mes y pudo ahorrar $1
para poder trasladarse. Antes de salir, su vecino le dio una chaqueta y un pantalón, pero Lodbrok era pequeño y su vecino era grande, así que tuvo que cortar el pantalón. Viajó y cuando llegó a un poblado lejos, porque no quería que si fracasaba, que sus amigos dijeran, te dijimos, era un fracaso. Pero si triunfaba, que pudieran reconocer que era el plan de Dios que lo había enviado. Llegó esa primera noche y en una iglesia pequeña bautista, entró y estaba completamente llena. Presentó el mensaje de Cristo a través de cómo Él está buscándonos y el plan de poder encontrarnos con Él en la segunda venida. Cuando terminó, le dijeron que ahí estaban sentados 7 ministros. Él se sorprendió porque dijo, no lo sabía. Predicó como si era una linda oportunidad que Cristo le había presentado. Al siguiente día estaba más lleno y volvió a presentar un mensaje de salvación. Pero le dijeron esa noche, hasta aquí llegó. Mañana comenzamos clases de canto, así que no hay oportunidad. Lodbrok pensó, el plan se desanimó. Pero en ese momento un hombre se levantó y dijo, pastor, no te preocupes. Ellos están poniendo esta traba para que tú nos sigas predicando. Así que vamos en este momento a movernos a una iglesia del doble de capacidad y tú vas a predicar todos los días que tú quieras porque es palabra de Dios. Lodbrok entendió que Dios lo había llamado, que Dios lo había capacitado en la intimidad de su relación con Él y que ahora tenía un gran compromiso de predicar su palabra. Amigos queridos, hermanos, Dios, al igual que en el tiempo de Daniel, al igual que en el tiempo de Juan y en el tiempo del ángel de Huay, el propósito es dar un mensaje en el cual, como mi hija preguntaba, ¿ya vamos a llegar? Si nosotros hoy preguntamos, ¿ya vamos a llegar? La respuesta es sí. Cristo viene pronto. Nos dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. La pregunta es, ¿estás preparándote? ¿Estás tomando en cuenta lo que la Biblia menciona y sus profetas también? ¿Estás dispuesto a poder aceptar el mensaje que Dios tiene para ti y para mí? No podemos hablar de que es el momento de criticar, de señalar, de pelearnos con otras congregaciones, de pelearnos entre nosotros. No, ese no es la misión ni el plan de Dios. Ese es el plan de Satanás. El plan de Dios es que tú has sido escogido, que Dios quiere tener una íntima relación contigo y sobre todo quiere que tú seas un mensajero de esperanza, un mensajero para estos últimos días. Yo quiero ir terminando en esta oportunidad y quiero invitarte a que puedas leer 2 de Pedro, capítulo número 2 y el capítulo número 1, versículo número 19. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, Dios nos confirma que su palabra es una palabra segura y que sus profetas, guiados por el Espíritu Santo y a través de las características de su palabra, nos conducen a una reforma y a una oportunidad de acercamiento con Cristo Jesús. Un acercamiento que no lo puedo obligar en público, sino es un acercamiento muy personal. Quiero en esta oportunidad invitarte a que leas la Biblia. Lea la Biblia. Y que puedas también tomar en cuenta lo que los profetas dicen. En la actualidad, profeta que nosotros creemos que Dios está utilizando, al igual como está utilizando los de la Biblia, es el ángel de Huay. No exaltamos a la persona, sino al mensaje de la persona y cómo fue utilizada de la mejor manera para que hoy en día tengamos mensajes que proclamen y den señales de cómo la iglesia debe actuar y prepararse para su pronto regreso. Amigos queridos, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos un mensaje para predicarlo en todo el mundo. Hoy estamos casi llegando a los 25 millones
miembros a nivel mundial. De los 213, 15 países oficiales, la presencia adventista está en 209. Pero nuestro mensaje todavía hay lugares que no han llegado en nuestro país y también en la ventana 1040. ¿Cómo puedo yo unirme a este plan? En primer lugar, aceptar el llamado del Señor. Segundo, poder tener una comunión diaria con Dios. Y tercero, compartir el mensaje a otras personas. El mensaje actual y verdadero, que Dios te ama, pero también que rechaza el pecado y que debemos ser fieles a Él hasta su segunda venida y poder esperar esas hermosas palabras. Un himno que me hace recordar a cada momento de lo que el Señor tiene preparado y que me hace poder tener ese momento especial es el himno 166, que habla acerca de la segunda venida. Me gusta cuando comienza: siervo de Dios, la trompeta tocad. Cristo, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevad. Cristo, Cristo pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo, Cristo muy pronto vendrá. Ese es el deseo. Sus pisadas se escuchan. Sus pisadas escuchan que Cristo está viniendo. Pero mientras eso sucede, tú y yo prediquemos conforme al plan de la salvación que Cristo vendrá. Padre, gracias por tu amor. Gracias porque nos has llamado y deseas tener una íntima comunión cada mañana para tener la seguridad de poder decir: yo iré a predicar las buenas nuevas de salvación, de las señales de tu pronto regreso y del pueblo, cómo debe estarlo preparando. Queremos, oh Dios, orar para que cada uno de nuestros amigos y hermanos puedan decir: mi casa y yo serviremos a Jehová, y mi casa y yo esperaremos su pronto regreso, fieles a Él. Quiero orar por aquellas personas que están pidiendo por su salud. Quiero orar por aquellos que están pidiendo por sus hijos, por un trámite quizás migratorio, por una situación financiera, por su vida espiritual, por el servicio a tu iglesia en este próximo año, o por un proyecto en el cual está poniendo en tus manos ese proyecto, Señor. Que la honra y la gloria sea para ti, que podamos estar seguros que como iglesia adventista somos la iglesia de la proclamación del mensaje de esperanza, del pronto regreso a través de la Biblia y los profetas que tú has instituido. Gracias, mi Dios. Danos tu paz, danos tu amor. Lo pedimos todo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.